espacio libre, donde todas las dudas sin tráfico, épocas que no tiene freno, así no más. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas sin tráfico, épocas que no tiene freno, así no más. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas sin tráfico, épocas que no tiene freno, así no más. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas sin tráfico, épocas que no tiene freno, así no más. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio. Así no más, la voz de una nueva era. Así no más, la revista que te guía. Así no más, la vida siempre aquí. Así no más, nunca te dejará. Así no más, que siempre cerca de ti. Hola queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Sin Tráfico. Qué gusto podernos volver a reencontrar, qué gusto poder volvernos a ver en este espacio que día a día, que poco a poco se ha ido convirtiendo en el preferido de la familia bolivarense, guarandeña, por supuesto del centro del país. No necesariamente con insultos, no necesariamente con agravios queremos llegar a sus pantallas, lo que queremos es llevarle buena información, información de primera, con los personajes, con las figuras políticas que justamente se desarrollan dentro de la provincia. Usted va a conocer de la mano, usted va a conocer del propio candidato, de la propia figura pública, justamente todo lo que pasa dentro del acontecer local, nacional y por supuesto también internacional. Queremos agradecer a todos quienes se van conectando a esta hora de la noche. Queremos agradecer a quienes van compartiendo, a quienes van ya comentando justamente nuestra transmisión. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada justamente que trata, de alguna forma es ya precandidata justamente a la Asamblea Nacional.
Vamos a darle paso en unos minutos. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestros buenos amigos que hacen posible que nosotros estemos acá, a la mejor señal de internet bolivarenses, guarandeños. Se trata de la empresa Fibercom, que gentilmente auspicia justamente Así Nomás, medio de comunicación digital. También queremos agradecer a la unidad educativa 23 de agosto, quienes forman a los nuevos bachilleres. Ellos tienen clases todos los días sábados de 8 a 1 de la tarde. Y por supuesto agradecemos a la Academia de Básquet Guaranda, que forman a los deportistas del futuro. Hoy arrancaron justamente las clases en la academia en el Coliseo de la Ciudadela, 1 de mayo. Aún está tiempo para que les inscriba a sus hijos, a sus hijas, a sus pequeños que se formen en este hermoso deporte. Queremos, sin más, dar por supuesto la cordial bienvenida, estimada ex asambleísta de la provincia de Bolívar. Vamos a conversar un poquito de lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo que a futuro quiere justamente para la provincia de Bolívar. Estimada Mireya, buenas noches, bienvenida a Así Nomás, el primer medio de comunicación digital legalmente registrado y constituido de la provincia de Bolívar. Ay, muchas gracias. Buenas noches, Galo. Buenas noches a todos los bolivarenses y a todos los ecuatorianos. Como usted acaba de mencionar, es una plataforma digital. Felicitaciones. Creo que los bolivarenses debemos estar orgullosos de muchachos, jóvenes, profesionales, y además que tienen por delante lo que es la investigación y llegar con la información correcta al público y, como usted lo acaba de mencionar, sin insultos, sin tratar de desprestigiar la honra de las personas y más aún el trabajo. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Estamos para responder todo lo que se venga. Bueno, por supuesto, queremos dar la cordial bienvenida. Queremos saber qué es lo que va pasando. Queremos saber, estaba con Pachacutic, ahora está con la Revolución Ciudadana. Sabemos de algunos acontecimientos. No le dejaron terminar su periodo de legisladora, justamente por el tema de la muerte cruzada. Son algunos temas, ¿no? Son algunos temas interesantes que sí nos gustaría saber la perspectiva justamente de qué es lo que pasó en primera persona, ¿sí? Uh-huh. La responsable de que Guillermo Lasso iba a ser destituido con el tema de juicio político fue la presidenta de la comisión más importante de la Asamblea, y justamente buscamos ahora candidatizarnos para se podría llamar una reelección justamente al tema de la Asamblea. Primero, ¿cómo está? Está aquí en Bolívar, está aquí en Guaranda, está recorriendo. ¿Cómo le ha tratado la vida de aquí desde cuando salió de la Asamblea? Bueno, hemos continuado en la parte política, construyendo. Hemos estado en diálogos también. Pasé a ser parte como profesores en la universidad. Luego de eso, igual acá en la provincia de Bolívar, acá está mi casa, acá está mi familia. Y en cuanto a la política, como usted ya sabe, ¿no? Y creo que todos los bolivarenses saben que a Mireya Pazmiño, por estar en contra de un gobierno neoliberal, un gobierno mafioso, un gobierno corrupto, me destituyeron como... O me expulsaban como asambleísta me expulsaron de Pachacutic, ¿no? Me expulsaban a cada rato, pero yo no era adherente de Pachacutic, fui invitada cada que había un tema en contra del neoliberalismo, en contra de una derecha recalcitrante, de una derecha empobrecedora. Ciertos dirigentes del movimiento salían porque afectaba sus intereses personales y salían con esto, ¿no? De expulsarme del movimiento, trataban de expulsarme de la bancada. Pero bueno, no creo que pudieron. ¿Nunca le expulsaron? No, porque no era adherente. Uh-huh. Fui invitada al movimiento Pachacutic, pero usted sabe que las bases... ¿El comité disciplinario, nada de esas cosas? No, nada de eso, porque no había motivos. Uh-huh. ¿Cuál era el motivo? Tenía que haberme ido contra los principios del movimiento Pachacutic para que me puedan expulsar, pero nunca me fui en contra de los principios del movimiento Pachacutic. Me fui contra los intereses personales de ciertos dirigentes. ¿Votar en contra de lo que no querían ellos? En contra de lo que no querían ellos. Querían que la presidencia de la Comisión de Régimen Económico vaya
hacia Diego Ordóñez, que sabemos lo que es Diego Ordóñez, uno de los actores políticos que causó el feriado bancario acá en el país. Entonces, de igual manera, querían que salga y apruebe leyes, como usted sabe, que va en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Quería que salgan a mentir y que no vaya y no denuncie tanta corrupción que había en el gobierno de Lasso, la corrupción que había en las empresas públicas. Entonces, en ese sentido, eran las amenazas de la expulsión del movimiento, de la bancada, pero no podían, como le dije, no fui adherente, pero sí simpatizante de esos principios en favor del pueblo, en favor de la gente pobre, en favor de los que menos tienen, y más que todo en contra de las injusticias. ¿Qué fue lo peor que pasó en Pachacuti para Mireya Pazmiño? Lo peor que pudo haber en Pachacuti es de esto, de estar de alfombras de un presidente neoliberal como es Lasso. Recuerde usted que yo fui también quien impulsó la destitución como presidenta de la Asamblea Nacional de Guadalupe Llori. Es ahí cuando también comenzaron con los problemas. Partido, ¿no? Claro, yo voté, al principio voté, pero era llegábamos a un acuerdo para elegir autoridades, no llegábamos a un acuerdo para socapar esa corrupción y ese daño que se hacía al pueblo. Ahora me están dando la razón, Guadalupe Llori está de candidata de Lasso, y sabemos lo que es Lasso, ¿no? Está ya de candidata de Creo, por el partido de Lasso. Entonces, ¿cómo usted va a dejar que esa persona siga de alfombra? ¿Cómo va a permitir que una persona que se supone que viene en representación de los pueblos y nacionalidades sea pisoteada por un banquero? O sea, esos principios pisoteados por un banquero, las bases del movimiento se mantienen con eso. Quieren ver dirigentes que en verdad peleen por ellos, peleen por el sector agrícola, por el sector del campo, para que haya una vida digna dentro de los pueblos y nacionalidades, para que se abra este paraguas también, que es a veces muy cerrado, que solamente o quieren ser, ¿cómo le digo?, solamente ellos, ¿no? Solo los dirigentes y sacar provecho ellos, negociando ¿qué? ¿Se acuerda que hubo un audio en la que decía que negociaban, que no negocien puestos de pasacafé, sino que negocien ministerios? ¿Y para qué? Era real. Para dejar eso. pasar Sí. todo, que no genere política pública. Era real eso, Mireya. Claro, escuchamos la Ajá, el voz audio, y sí. es del audio. Y es real. Bueno, yo ya no asistía a esas reuniones, ¿no? Pero el audio es real. ¿Y es real por qué? Porque la propia dirigente del movimiento Pachacuti lo reconoce y dice que sí, es verdad. Ella lo reconoció ante otro medio o ante otro periodista que le hizo esa pregunta y que sacó los audios, no podía negarlo. Entonces, esa clase de cosas no va con los principios del movimiento Pachacuti. Es un movimiento, como le dije, en favor del pueblo. Y ahora continúa por la misma línea política también. La Revolución Ciudadana está en favor del pueblo y ahora creo que estamos en un trabajo bastante complicado, bastante difícil, ir contra el odio, contra la división que causan y a recuperar lo que se llegó o lo que hicieron, porque se ha destruido el Estado ecuatoriano, han destruido el país, han destruido la patria. Ahora, es verdad, hay dirigentes caprichosos, hay dirigentes que buscan intereses personales, particulares, que justamente buscan satisfacer su bolsillo. Y su bolsillo a raíz justamente de lo que de alguna forma la gran mayoría, las bases, las organizaciones sociales determinan y confían. Hemos recorrido también nosotros el territorio y sabemos que varias organizaciones, varias comunidades ya no confían en Pachacuti. No lo dicen justamente ellos y es justamente por este tipo de cosas, por estos atropellos, porque no representan a la voz popular justamente las organizaciones y más bien han tratado de satisfacerse justamente de forma personal. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo salen audios? Se conoce quiénes son, pero siguen enquistados ahí. Y no solo Pachacuti, sino a nivel de otras organizaciones también. ¿Hasta cuándo, por ejemplo, este tipo de políticas que lo que primero que hace es confundir? Segundo, aleja a la juventud, que está ahora totalmente desmotivada. Y ahí va la pregunta, ¿cómo tratar de romper eso? Bueno, yo creo que con la honestidad, con un trabajo también llegando a los jóvenes, pero siendo honestos, denunciando lo que es injusto, denunciando lo que es la corrupción y creo que también buena parte de los medios de comunicación, que en verdad hagan un trabajo investigativo y hablen con la verdad. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante para que la derecha se siga manteniendo en el poder
Y hemos visto en estos últimos tiempos, Moreno engañó al país, entró por una traición y de ahí comenzó ya el abuso del poder y se metió la derecha. Una derecha, como le dije, empobrecedora. Una derecha en la que quiere que el Estado ecuatoriano solamente sea utilizado como para negocios del 1% de quienes manejan la economía del país. Un Estado que no debe responder ni con salud, ni con educación, ni con seguridad para el pueblo ecuatoriano. Entonces, hay que hablar con la verdad a los jóvenes. Usted ha visto que, claro, todo el mundo dice la política está muy desprestigiado. Hablan de un político y hablar de un político es como lo peor que puede haber en el país por esta clase de acciones, que solamente han estado negociando los votos en la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que les permitan poner cargos. Le escuchamos del propio Lazo cuando estaba enojadísimo, cuando no pasó un proyecto de ley que él quería que pase, y dijo que le habían ido a pedir dinero, que le habían ido a pedir puestos. Entonces, todas esas clases de acciones de ciertos personajes que no deberían permitir que vuelva a la política y que los propios partidos políticos deberían hacer a un lado a esta clase de gente, pero no, se hacen de la vista gorda y no les importa cómo estamos el país, no le importa a la gente. Entonces hay que hacer una depuración en los partidos políticos y hay que también hablar para que los jóvenes se empoderen e informar y prepararles para qué es la política. Porque el Estado ecuatoriano funciona con política, todo es a través de la política. Genera usted políticas públicas, la parte de la economía, todo es a través de la política. Dentro de su casa, de su hogar, ¿qué hace la mamá? Pone reglas, pone orden. Dice, aquí entras a las 9 de la noche, aquí no vas a entrar o no vas a hacer, se almuerza 12 o 1 de la tarde, son reglas. ¿Y eso qué está haciendo la mamá? Generando política. Y para que el Estado funcione es a través de la política. Entonces los jóvenes deberían prepararse en política. Y esa es la principal función de los partidos políticos o movimientos políticos o organizaciones sociales. Capacitar a los jóvenes, a la gente, a las personas en política. Darles en verdad la información para qué sirve la política, cómo está estructurado el Estado, cómo está estructurado un gobierno, cuáles son las funciones de la gente o de las personas, de las autoridades que están en cargos públicos, que están en estos puestos de elección popular. Entonces, y hay bastante desconocimiento de parte de las personas. O sea, usted ha escuchado también, y deben saber cuáles son los sueldos que gana un político cuando está en la asamblea. Hacerle un barrido a través de la UAFE, ¿sí?, para ver si ha aumentado o no ha aumentado su capital, qué es lo que está pasando, cuáles son los bienes. Aunque hay las declaraciones en Contraloría, ¿no? Y eso vimos también en el último periodo, en el gobierno de Lazo, ¿recuerda usted? De que Lazo entró con cierto capital que tenía él o bienes que contaba él y aumentó $20 millones en 2 años. El capital de él, ¿en dónde está la Contraloría? Y así muchos, ¿no? Entonces debemos denunciar estas injusticias y eso no existe. Y por eso a Mireya Pazmiño le expulsaban y por eso a Mireya Pazmiño le perseguían y salió tanta difamación. Golpearon, había mucha violencia política, mucha violencia de género, que por lo general por ser mujeres lo sufrimos bastante, pero también por denunciar estas injusticias o estos casos de corrupción o de mafias que estaban incrustadas en el gobierno. Ahora, 16 binomios presidenciales ya confirmados, porque solo uno desistió y hizo alianza justamente con la Revolución Ciudadana, que fue Reto. Hablábamos del tema de los movimientos deberían aplicarle justamente al tema de capacitación, al tema de la formación de jóvenes, justamente para que no estén asqueados de la política como ahora lo están. No quieren saber nada del tema de la política. Pero más bien lo que para muchos movimientos o partidos políticos representa justamente este tipo de elecciones es para tener dinero, porque el Consejo Nacional Electoral entrega dinero. Y muchos han visto como la caja chica justamente estos periodos electorales y no más bien como un proceso de formación de nuevos líderes, de nuevos jóvenes, de nuevas figuras que de alguna forma puedan reemplazar a las actuales y vayan nutridos, vayan de alguna forma con una mente totalmente diferente a la que tiene ahora el político. ¿Por qué tanto movimiento que aplica justamente a eso?
desde su experiencia política y dentro de la Asamblea también. Pero, como le dije, hay que hacer una depuración de todo lo que es movimientos y partidos políticos y ese es un trabajo del Consejo Nacional Electoral. Una fiscalización al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué está pasando con partidos políticos que no llegan a un porcentaje? Esos partidos políticos deberían desaparecer. Como usted acaba de mencionar, hay 16 binomios. ¿Cuál es el porcentaje de aceptación que tienen esos 16 binomios? Vemos nosotros no llegarán que ni al 1% en muchos casos, no ¿verdad? llegan al 1%, otros no llegan ni al 3%. Entonces, todo eso ya hay que ir depurando y eso tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a la información, como usted dice, la formación de jóvenes en la política, eso es muy necesario y eso debe hacer los partidos políticos y de igual manera exigir dentro del Consejo Nacional Electoral, que es la entidad encargada de todo lo que es el manejo de los partidos, de la democracia, llevar una revisión, llevar un control, hacer procesos de fiscalización y en la Asamblea Nacional de igual manera, hacer procesos de fiscalización. ¿Qué está pasando con los vocales del Consejo Nacional Electoral? Porque también se ha escuchado muchas cosas, ¿no? Que dejan pasar o permiten algunas cosas que no debería ser. Entonces, como usted lo acaba de mencionar, muchos nos llegan el 1%, ¿y qué está pasando con esos partidos políticos? Y ahora, en cuanto a lo que reciben del Estado ecuatoriano para que puedan hacer sus campañas, ¿no es cierto? Hay que pedir que hagan una reforma, o hay que hacer una reforma en el Código de la Democracia. Hacer una consulta. ¿Se les da o no se les da dinero para que puedan hacer las campañas electorales? Pero también eso es una forma de control y que ya tiene que hacer la UAFE. Cuando estuve en la Comisión de Régimen Económico se aprobó un proyecto de la UAFE que había un control hacia los partidos políticos, porque también recuerde, hay ciertas organizaciones donde se está produciendo el lavado de activos. Y esa es una parte de uno de los crímenes que se están dando aquí en el país. Aparte del crimen organizado, aparte del narcotráfico, está otro de los principales delitos, que es hay otros problemas de claro, ¿no? Entonces, eso hay que hacer un control, una fiscalización, tanto en la institución encargada de la parte de dirigir la democracia, como en la Asamblea Nacional. Bueno, en esta parte de la noche, 19 horas 19 minutos, queremos hacerle una recomendación espectacular. Creo que ya no tiene guagua chiquito usted. No, ya están ni grandes, en el colegio todos tampoco. No, bueno, sí en el colegio todavía la última está en el último ciclo. Bueno, queremos hacerle una recomendación importante. Tareas dirigidas con grandes resultados. Estrellitas del Saber abre sus matrículas para este nuevo año escolar y ofrece orientación, supervisión, refuerzos pedagógicos. Ellos reciben a estudiantes de educación general básica, octavo, noveno y décimo que implementaron recién. Cupos limitados, no te quedes sin el tuyo. Puede contactarse, justamente ahí están los datos de la licenciada Ruth Alicia Zapata. Ellos ingresan a clases 2:30 en la tarde y no tienen hora de salida. Hasta que terminen de estudiar y hasta que terminen sus tareas y hasta que terminen sus maquetas o proyectos, ellos se quedan en las tareas dirigidas. No tienen horario de salida, lo que beneficia justamente a los papitos. Continuamos. Bueno, ya hay un paso grandote de Mireya Pazmiño, ¿no? El hecho de que durante la asamblea usted ya se coqueteaba con la Revolución Ciudadana, o no había ese coqueteo con la Revolución Ciudadana. Y hablo coqueteo en todo el respeto, porque habían votaciones que Mireya Pazmiño iba en contra de Pachacuti justamente, pero alineada a la revolución ciudadana, no necesariamente por los intereses de la revolución, sino por los intereses, justamente como decía hace un momento, del tema colectivo, de lo que necesitaba la gente, necesitaba el país como tal. Pero ya hubo conversaciones de esos momentos, de esos instantes. Habían acuerdos, Galo. La política se maneja con acuerdos también y con votos. Recuerde que para que sea aprobado un proyecto de ley se necesitan votos. Para que sea aprobado un juicio político en la Asamblea Nacional se necesitan votos. ¿Y usted de dónde consigue los votos? Del resto de bancadas. Mireya Pazmiño prácticamente le dejaron sola. No tenía yo
un movimiento o un partido político que respalde estar en favor del país, en favor del pueblo ecuatoriano, en favor de las grandes mayorías. En ese sentido se llegó a acuerdos. Había acuerdos con la Revolución Ciudadana, había acuerdos con el Partido Social Cristiano. Usted como independiente, pero ya. No estaba No independiente. necesariamente. Yo seguía siendo, porque a mí me eligieron en el movimiento Pachacuti. Yo no me voy, diga. No, ¿por qué tengo que irme? Por supuesto. ¿Por qué tengo que irme en contra de los principios? Yo me mantuve porque fui electa por el movimiento Pachacuti y las bases tenían esa confianza en mí porque tenía todo el respaldo de las bases. Que no tenga la confianza de ciertos dirigentes corruptos que estaban con intereses personales es otra cosa. Pero de las bases sí tenía el respaldo. Y se llegó a acuerdos para hacer una mayoría en la Asamblea Nacional. Una mayoría, recuerde que también hubo un juicio político al Consejo, a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y en ese juicio político, muchos de los asambleístas se vendieron al gobierno. Y no se obtuvo porque se necesitaba 92 votos, llegamos a obtener 84 votos y no se pudo. ¿Por qué? Porque la bancada de Pachacuti se vendió a Lasso y no pusieron los votos para la destitución de estos vocales, que ahora sabemos que la corrupción y todos estos actos delincuenciales están también, son responsables ciertos vocales del Consejo de la Judicatura, que ya algunos han sido cambiados y todo lo demás. También de igual manera hubo el juicio político al Consejo de Participación, a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí de igual manera se hizo el juicio político, hubo la destitución, porque ahí solo se necesitaba tener 70 votos y se tuvo el respaldo tanto de la bancada de la Revolución Ciudadana como de la bancada del Partido Social Cristiano y de algunos independientes. Algunos independientes que en verdad estaban asqueados de cómo estaba manejando el gobierno Lasso y ahora nos están dando la razón. Mire tanta denuncia, todo lo que es las mafias, todo lo que es el narcotráfico, ¿cuándo salen? A partir del año 2021, cuando Lasso llegó al poder, llegó a ser gobierno. Estamos viendo tantas empresas que fueron aprobadas en el Ministerio de Agricultura por este señor Manzano, por este ministro de Agricultura, y luego vemos en los audios que denunció este medio de comunicación de La Posta, en el caso El Gran Padrino y en el caso León de Troya, que este señor Manzano era puesto por Rubén Cherres. Rubén Cherres, un narcotraficante que estuvo preso y que fue amigo del cuñado de Lasso. Imagínense cómo un señor mafioso que estaba en el narcotráfico, que estaba preso por el narcotráfico, que ahora está muerto, le asesinaron. El señor ponía al ministro de Agricultura, cuando el Ministerio de Agricultura es el encargado de aprobar estas empresas para exportación. Y se crearon más de 50 empresas, todas solo de papel. Ahora estamos viendo cómo llegan los containers llenos de droga a Europa, a Asia, ¿sí? En estas empresas creadas de papel por ministros puestos por Rubén Cherres, amigo del cuñado de Lasso. Entonces, ¿qué hacía Lasso ahí? El Lasso es el responsable de lo que estamos viviendo el día de hoy, de cómo nuestros jóvenes están siendo utilizados para el narcotráfico, de toda esta delincuencia organizada, de estos lavados de activos que se están dando en las instituciones financieras. Lasso y su cuñado son los dueños de uno de los bancos más importantes de acá del país. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Cuáles son las investigaciones que se están dando? Entonces, hay muchas incógnitas, pero todo esto sí alcé la voz y lo denuncié a tiempo en la Asamblea Nacional. Y por eso fue el juicio político, porque había responsabilidad política y había unos presuntos delitos penales que tenía Lasso en esos momentos. Entonces, son cosas muy delicadas y que había que denunciar a tiempo. Y yo lo hice, porque no estoy de acuerdo con las injusticias, como le dije, y tampoco para socapar ni tapar tanta corrupción y la mafia que estaba incrustada en el gobierno. Ahora, dentro de la comisión, una de las comisiones más importantes que tiene la Asamblea, justamente usted la presidía, el hecho de
pelearse, el hecho no pelearse, el hecho de estar en contra del presidente, justamente le cerraron posibilidades para la provincia. Mire, era un gobierno era un gobierno que no estaba dispuesto a invertir en obra pública. Yo le pregunto algo ahí. Si usted cedía a las propuestas, a las políticas públicas que enviaba en este caso el presidente y daba paso como presidenta de la comisión, justamente, ¿se abrían más posibilidades de la provincia o no se abrían? ¿Hubo alguna vez esa oferta, esa propuesta de que, a ver, Mireya, dale suave. Mireya, queremos que dejes pasar estos proyectos de ley y para Bolívar irán algunas cosas? Mireya a lo mejor dijo, no, a mí no me gusta ese tipo de cosas. No había ninguna propuesta, porque lo primero que apenas Mireya comenzó como presidenta de la Comisión de Régimen Económico, vino la revisión del presupuesto, ¿sí? De un presupuesto prorrogado. De educación, salud. Entonces, a lo que usted coge todo el presupuesto general del Estado, usted ve que hubo recortes para educación, recortes para salud, recortes en las universidades. No había plata para proyectos, para que hubiera inversión, obra pública, para que pueda abrirse el paraguas y fuera la reactivación económica en nuestro país. Eso no había, eso no reflejaba el presupuesto general del Estado. Se hizo las observaciones y usted ahí ve un presidente que en verdad quiere apostarle a la parte social del país, quiere apostarle a recuperar, a nuevamente tener obra pública, a tener escuelas, a tener carreteras, a tener salud, medicinas, y se hizo las observaciones de cómo estaban quitando ese presupuesto a estos sectores importantes, y el presidente no los acogió, no acogió nada. Y no respetó lo que dice la Constitución, que la Asamblea Nacional puede aprobar el presupuesto o puede observar el presupuesto general del Estado. Y nosotros les hicimos las observaciones. Y el presidente tenía que decir, a ver, estos ministros, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay proyectos para lo que es salud, para lo que es educación, para lo que es las provincias? En la provincia de Bolívar, la construcción de la carretera Cuatro Caminos, todo eso, no había nada, no reflejaba nada. Y el presidente o el ministro en ese entonces de Economía viene y dice, de paso al presupuesto. Perfecto, doy paso, no voy a hacer ninguna observación al presupuesto. Pero, ¿qué proyectos hay? No tenían ningún proyecto. No había nada. Entonces, ¿cómo usted puede decir, yo le dejo pasar el voto de la provincia de Bolívar, le va a dejar pasar estas leyes, que eran leyes que iban en contra de beneficio del país, para que usted dé proyectos a la provincia si no había? Y después sabemos que fue un gobierno mentiroso y que solamente mintió. ¿Cómo usted le va a creer y cómo va usted a vender ese voto? A la provincia de Bolívar había que respetarla. Y no podemos nosotros, porque venga proyectos que no iban a venir nunca, que no iba a dar, como ciertos periodistas igual me dicen, que yo estuve en la principal comisión y ¿por qué no pedí 50 o 100 millones de dólares? No ese es el trabajo de la presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Lo único que yo podía hacer es sacar un informe y denunciar y decir, a ver, esto está pasando con el presupuesto general del Estado. No hay una distribución equitativa, no hay nada, ni para que le den ni a Guayas ni a Pichincha, porque son las principales provincias que siempre se han beneficiado, ¿no?, de los proyectos. No había ni para esas provincias, no había para ninguna obra. Y usted vio, y los ecuatorianos luego vieron, que lo único que se inauguraron fueron 29 postes en la provincia de Imbabura. No hubo ninguna inauguración de nada. Como usted luego, para el presupuesto del 2022, pedí que se ponga en el presupuesto la construcción de la vía 4 carriles. Una resolución. También se hizo observaciones. El presidente rechazó todo eso. Luego aprobé propuso, ¿no? Yo mandé en el informe del presupuesto, mandé que por favor necesitamos estos proyectos, que necesitamos plata para las universidades, plata para la educación, plata para medicinas, porque ni la base de lo que dice la Constitución cumplía el presupuesto general del Estado. Le quitaban 500 millones de dólares al sistema de educación, le quitaban cerca de 600 millones de dólares a lo que es la salud pública.
y solamente, solamente servía el presupuesto para pago de sueldos, nada más. Para pago de sueldos, escúchenme bien, ni para comprar medicina ponían el presupuesto. Entonces, ¿cómo Mireya Pazmiño, cómo la provincia de Bolívar va a socapar injusticias de un presidente inepto, incapaz, mentiroso, dañino contra el pueblo ecuatoriano, que permitía que la gente se muera fuera de los hospitales, dar paso a leyes que iban a ser nefastas para los ecuatorianos? Por eso salió en un medio de comunicación denunciando que varios asambleístas le fueron a pedir plata, que le fueron a pedir puestos, y que cómo es posible que no aprueben ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley iba en contra de los jóvenes. Querían retroceder los derechos laborales, querían retroceder todos los derechos que se han conquistado, y que la Constitución manifiesta que para tener una vida digna necesitamos permanecer con nuestros derechos. Y aquí iba con la pregunta justamente de ese tipo, es porque muchos asocian el que usted se haya enojado con el presidente, usted sea la enemiga número uno del presidente, el tema del juicio político, y por eso no se vino recursos a la provincia. Por la confrontación, ¿ya?, que yo lo hice. Exacto, o sea, es la asambleísta de la provincia, hay confrontación, no me deja pasar proyectos, etcétera. Chévere, no hay nada para Bolívar. A lo mejor es del justificativo que tiene justamente la gente de Creo para decir no hicimos nada en la provincia de Bolívar. Pero no hicieron nada en todo el Ecuador, no es solamente en la provincia de Bolívar, no hicieron nada en todo el Ecuador. Y yo sí, desde un inicio le confronté a este gobierno, y el tiempo me está dando la razón. Le confronté a este gobierno mentiroso, corrupto, inepto, mafioso. Y disculpen que lo diga, pero esas son las palabras, porque ahora las denuncias salen, las investigaciones están. Investigaciones hechas no solamente en la comisión del Gran Padrino que fue en la Asamblea Nacional, fueron investigaciones hechas por expertos, ¿sí?, tanto de Estados Unidos, de la DEA, tanto de personas especialistas de Europa, de aquí, de la propia policía de acá del Ecuador. Y en el informe estaba cómo se estaba organizando esta delincuencia en el gobierno, cómo se estaba metiendo la mafia, el narcotráfico en el gobierno. Y eso lo denuncié, y por eso vinieron tantas acusaciones. Había unos 2 informes que se aprobaron en la Comisión de Régimen Económico, uno de la parte petrolera y otro de Flopec, y justamente fueron en las empresas públicas que se notó lo que es la corrupción, y ahí dijeron que el informe de Mireya Pazmiño primero iba a salvar a Lasso del juicio político. No sé si usted se acuerda, que iban a salvar a Lasso, que en el informe todo estaba perfecto. Era un informe en el que yo decía, se están robando la plata de Flopec. Señor presidente, mire, y le mandé un informe al presidente y a la fiscalía que revisen qué es lo que está pasando con los contratos que se estaba dando en la empresa pública Flopec. Luego dijeron que no, que el informe ya no salva Lasso, pero que el informe no fue hecho en la comisión, que el informe fue hecho de petroleros. Pero hasta el día de hoy no han podido demostrar eso. Después recuerde que uno de los personajes candidatos a la presidencia en un medio de comunicación salió a decirme que Mireya Pazmiño es pagada por petroleros. Y justo yo iba a pedir réplica, pero pasó lo que pasó en la tarde. Ya no le iban a dar chance tampoco. Todo el país estaba en caos. Pero yo he abierto todo, que se me haga toda clase de investigación en fiscalía. Y Mireya Pazmiño sigue aquí. ¿Y quiénes están afuera? ¿Quiénes están huidos? ¿Y quiénes están siendo investigados? Y todo lo que está saliendo ahora a flote. He soportado tanta violencia, tantas amenazas de muerte, porque estuve bajo cuidado también. En fiscalía estaba con protección porque tenía amenazas de muerte. ¿Y de quién? Del gobierno de Lasso y de todos quienes estaban, de sus colaboradores. Porque denuncié las injusticias, denuncié la corrupción. Hay que entender algo. Y alcé la voz, y no podíamos. ¿Cómo vamos a dejar pasar estos proyectos de ley que se iban en contra de todos los ecuatorianos, no solamente en contra de los bolivarenses, en contra de todos los ecuatorianos, si yo daba ese voto, si se dejaba pasar ciertas cosas, para luego, ¿cómo quedaba la provincia de Bolívar? ¿La provincia de Bolívar estaba en favor de Lasso? ¿O la provincia de Bolívar sí estábamos en favor de todos los ecuatorianos, siendo fuerza para que salga este gobierno? Hay que entender algo.
Y dos palabras claves, fiscalizar y legislar. Es el en la trabajo Asamblea. que tenemos nosotros Exacto, los es el legisladores. trabajo que, No, es el nosotros trabajo no hacemos obras. por mandato que tiene el legislador, justamente. Irse fuera de eso es tratar de hacer actividades extras de alguna Pero de mire, alguna yo ayudé Pero a hacer usted es muchas criticada cosas. justamente por fiscalizar y legislar. Sí, me criticaron por alzar la voz y denunciar las injusticias, denunciar la corrupción, denunciar lo que estaba pasando. Se estaban llevando la plata de nosotros, de los ecuatorianos, y lo que reflejaba el presupuesto general del Estado, nos estaban robando, estaban pagando lo que es la deuda, se estaban endeudando, ¿sí? No se endeudaban para generar una obra. Cuando usted comienza a construir una obra, comienza a mover la economía de todos, hasta de la señora que le vende las colas, la señora que le vende los almuerzos, las empresas que tienen el equipo caminero, empresas que le pueden vender el material para hacer cualquier obra acá en el país. Y ahí comienza usted a generar lo que es la economía, a generar puestos de trabajo, empleos. Nada de eso hubo en el gobierno de Lasso, ni en el gobierno de Moreno, porque también tuve el informe de Moreno en la comisión y lo denuncié y está en fiscalía. Y le dejaron ir al señor, ¿no? Él no está en el Ecuador, está fuera del país. Y luego ya que sí, que primero él es el responsable de algunos delitos y luego que ya no es el responsable de ciertos delitos. Entonces hay que depurar también. No había nada que negociar con Guillermo Lasso para la provincia de Bolívar. Nada. Porque justamente la comisión más importante de la Asamblea, ¿sí? La comisión más importante, que no se haya obtenido recursos para la provincia, quiere decir dos cosas. No hubo nada que negociar con el señor Lasso, no hubo proyectos, o simplemente Mireya Pazmiño no quiso absolutamente nada para la provincia. No se podía. Y eso que sepa, y eso queremos saber justamente de su boca. Mire, no hubo nada para poder nosotros llegar a un acuerdo con el gobierno. No había ningún proyecto, no había ninguna propuesta, no había nada. Era un gobierno incompetente, no era ni político. Pero sí hice algunas gestiones dentro de la Asamblea Nacional para acá, para la provincia. Como le dije, se mandó y se puso para que se construya la carretera cuatro carriles de Tungurahua hacia Los Ríos, ¿sí? Pasando por la provincia de Bolívar. Se sacó una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional porque ya no hizo caso a lo que se decía en el informe del presupuesto general del Estado y tampoco hizo caso a eso. No hizo caso a nada. Era un presidente que se iba en contra de todo. Mentía y violaba la Constitución, violaba la ley y se burlaba de los ecuatorianos. De igual manera, se habló con la ministra de Educación para que desembolse un dinero de un préstamo extranjero para la construcción de la escuela, del Colegio Ángel Polibio Chávez, un dinero que venía ya asignado desde hace muchos años atrás, y que si no lo hacían, se perdía y tenían que devolver. La unidad educativa del Milenio. Así es, actualmente y tenían que devolver ese dinero. Entonces, ahí desembolsaron, porque tenían que devolver. Lo mismo estaba el dinero asignado del Colegio Pedro Carbo, pero no fueron las autoridades, no explicaron esto a la ministra. Dijeron que les habían dicho desde Milagro, desde la dirección. Pasó al Ángel Polibio Chávez. Es que no, el Ángel Polibio Chávez tenía el presupuesto y del Pedro Carbo tenía otro presupuesto, pero las autoridades en ese entonces no pudieron movilizarse a hablar con la ministra y ver cómo se desembolsaba un préstamo que ya estaba hecho. Y no era del presupuesto del Ecuador, era un préstamo de afuera, pero no hicieron ninguna gestión las autoridades. De igual manera se habló sobre lo que es la Escuela del Milenio de Chillanes, que estaba en el Ministerio de Obras Públicas, así es, y que tenían que desembolsar esa plata, que hasta el día de hoy han pasado, dejaron un poco construido, ¿no?, el presidente, en el gobierno del presidente Rafael Correa, pero en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso, ni en este gobierno han podido terminar la obra. Imagínense lo inepto que han sido estos gobiernos. ¿Cómo se han burlado de nuestros niños, de nuestros jóvenes, del Cantón Chillanes? Para tener nosotros obra, necesitamos tener gobierno. Y un gobierno que se identifique con las necesidades del pueblo, con las necesidades del país. Un gobierno que piense en la parte social. Y estos últimos gobiernos no han pensado. No podíamos llegar a acordar con gobiernos que nos han mentido y que iban a seguir mintiéndonos. Iba a dar paso yo a estas leyes nefastas que eran retroceso de derechos para que luego no den absolutamente nada a la provincia.
Yo le decía, traiga la carretera, ponga 100 millones, traiga proyectos de producción, proyectos de construcción de escuelas, construcción de carreteras. ¿Usted piensa que las hubiera cumplido eso? Si en el presupuesto general daba que no había dinero para eso, sino solamente para pagar deuda. Iba yo a dar el voto y ¿qué se aprobaba? ¿Y qué nos daban a la provincia? Nada. ¿Cómo quedaba la provincia de Bolívar al calificar ese proyecto de ley? Recuerde también lo que hubo este desastre en Tambang. Vino el presidente, ofreció que ya estaba asignado los recursos para la reconstrucción de la carretera. Hasta el día de hoy, nada. En el gobierno de Noboa tampoco nada. Entonces, debemos tomar conciencia, todos los ciudadanos, cómo estuvimos, cómo nos han tenido estos últimos gobiernos. Nos han mentido, se han burlado. No han cumplido ni con sus propuestas de gobierno, de campaña, ni han cumplido con lo poco o nada que ha estado destinado para lo que es la obra pública o la inversión en el país. No hay nada de ejecución presupuestaria, solo la ejecución es el pago de sueldos, porque ni para mantenimiento de las empresas han asignado el dinero o han generado presupuesto para mantener. Por eso estamos ahora con recortes de energía. Tenemos varias hidroeléctricas, pero todas ineficientes. Las vías todas ineficientes. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento. No hay ninguna clase de prevenir también estas sequías naturales que se dan y seguimos retrocediendo en el tiempo, ¿no? Creo que somos el único país que no vamos a tener tampoco crecimiento económico. Las estadísticas del Banco Central dice que vamos a tener el 0,01% de crecimiento económico, mientras los otros países de la región van a tener ciertos porcentajes de crecimientos. Venezuela va a tener el 4%, Colombia va a tener el 3%, Perú va a tener el 3 o 4% igual. Y así todos los demás países vecinos. Y Ecuador, el 0,01%, porque no hay inversión. La plata que han estado endeudándose en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso y ahora en el gobierno de Noboa, que es cerca de 45 a 50 mil millones de dólares, que esa plata que usted dice, présteme porque voy a construir esto y voy a desarrollar algún proyecto y voy a generar trabajo, empleo, que toda la gente y la economía se mueva alrededor, no han hecho nada. 45 mil millones de dólares desaparecidos. No sabemos a dónde fueron a parar esa plata, ese dinero. ¿Dónde está ese dinero que nos endeudan a los ecuatorianos y no tenemos nada? Ni una sola obra inaugurada, nada, y la gente sigue desempleada, los jóvenes siguen sin educación, la gente muriéndose fuera de los hospitales, y lo único que estamos sobreendeudados. No hay ninguna capacidad de un gobierno de ir a renegociar la deuda y que pueda ser invertida en muchos sectores y en muchas regiones de nuestro país. Ecuador como el cangrejo, y ya vamos a abordar justamente qué es lo que propone Mireya Pazmiño para revertir este tipo de cosas, porque no solo es problemas, más bien hay que tratar de ver las soluciones. Pero antes de eso queremos comentarle, Mireya, que así nomás como medio de comunicación digital tiene un proyecto bien bonito que se llama Trueque, y que es un intercambio de bienes o servicios sin necesidad de tener de por medio dinero. Es una iniciativa que nace para apoyar y unir a los emprendedores bolivarenses, difundiendo su trabajo y su labor diaria. Apoyamos como parte de la responsabilidad social de nuestro medio de comunicación a los emprendedores pequeños y medianos justamente de la provincia de Bolívar, y por eso queremos agradecer infinitamente a Hilando Creatividad todo lo que se refiere a técnica en muñequería, ubicados en el barrio 5 de Junio. A través de sus redes sociales los pueden encontrar como Hilando Creatividad. También tenemos a nuestros buenos amigos de Espumillas La Pepa. Los mejores espumillas se encuentran los miércoles y viernes abajo del Obispado, aquí en la ciudad de Guaranda. Tenemos, por supuesto, cervecería artesanal 7 Sacos. Ellos tienen distintos sabores y presentaciones en lata, botella de vidrio. Ellos se encuentran en Guanujo, en el barrio Mantilla, y en varios locales de la ciudad de Guaranda.
tenemos a nuestros buenos amigos de Productos del Negro, que tienen café molido, licores, encurtidos, conservas y muchas cosas más. Ellos se ubican justamente en la calle Selva Alegre y Convención de 1884. Tenemos Caucafé, todos los derivados del maíz como tortillas, chihuiles, tamales, quimbolitos, humitas y más. Ellos están ubicados en la avenida Elisa Mariño de Carvajal, diagonal al Parque de los Leones. Tenemos a Ñahui, arte andino, zapatos tejidos a mano, ubicados en Salinas de Guaranda. Tenemos a nuestros buenos amigos de Rock and Food. Las mejores hamburguesas que puedas probar del centro del país están aquí en la ciudad de Guaranda. Ellos están ubicados en las calles Selva Alegre y Sucre, a la vueltita de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Tenemos a Cris Fresa. Tienen las espectaculares cremas con fresa con diferentes toppings, ubicados en la parte baja de la Plaza Roja. Recuerde buscar por su nombre Cris Fresa, ellos son los originales. Tenemos a nuestros amigos de Dulce Primavera, que son productos derivados de las abejas, como miel, propóleo, polen, crema de turrón y por supuesto la milagrosa jalea real que muchos han escuchado, ubicados en el barrio La Comunidad en San Miguel de Bolívar y los días miércoles y viernes aquí en el Obispado. Tenemos a Frutos del Bosque, las mejores mermeladas orgánicas y lo mejor que son sin preservantes. Ellos están en Salinas de Guaranda y estos productos los pueden encontrar en todas las tiendas Salinerito en todo el país. Y muchas gracias a nuestro nuevo truequero, que es Pizza y Antojito. Quedarás enamorado del sabor de sus deliciosos panes y por supuesto de su exquisita pizza. Ubícalos en Guaranda en las calles Homero Vázquez entre Olmedo y Rocafuerte. Es en el sector del barrio 9 de octubre. Como decimos, es un proyecto interesante, se llama Trueque. Apoyamos a los pequeños y medianos emprendedores. Si no nos apoyamos entre bolivarenses, estimada Mireya, ¿quién nos va a apoyar? Bueno, Galo, con tanta anuncio me dio hambre. Qué rico. Y a mí me encantan las espumillas y las hamburguesas y todo. Que es de hecho de todos. Ay, en serio, qué rico. Y todo, no, y todo, qué bonito. Bueno, y todos son la labor que ustedes hacen es el emprendimiento. Y creo que hay que apostarle a eso. Apoyar a los jóvenes, apoyar a padres o madres de familia que han quedado sin trabajo y que se quieren poner y se ponen su negocio. Apoyar a eso. De eso van a vivir, de eso van a mantener a su familia, a sus hijos. Y este otro proyecto también me pareció súper interesante, lo que es el trueque. Así vivieron nuestros ancestros, ¿no? Es la cultura de nuestros ancestros. Así es, correcto. Sí, y también se comunicaban y tenían ese intercambio de comercio a través del trueque con otros países y con otras culturas. Entonces, hay emprendimientos pequeños que a lo mejor no tienen para publicidad, pero sí tienen para dar su producto. Oiga, cómase una espumilla y ayúdeme con la difusión. Y este día... Y por supuesto, sí, y por rico. Supuesto se va conectando de esa forma y le apostamos también nosotros a nuestros emprendedores pequeños y medianos. Por supuesto, si no creemos como bolivarenses en nuestra propia gente, nadie va a creer en nosotros. Así que invitamos a mucha más gente, a muchos más truequeros que quieran pertenecer a este gran proyecto, que se contacten justamente a los números de teléfono que están aquí en la pantalla, ¿sí? 098-522-4599. Carta abierta para todos. Ahora vamos con el tema. ¿De dónde nace el tema del... Bueno, de la asamblea, el acercamiento de la Revolución Ciudadana? No, había acuerdos para ciertos proyectos de ley, para rechazar muchos proyectos nefastos. Pero ahí se hizo pana de la Revolución usted. Siempre he estado en conversaciones, sí, había que dialogar, había que conversar, había que llegar a acuerdos, tanto con la Revolución Ciudadana, como antes le dije, con independientes. Antes de ser asambleísta por Pachacuti, ¿usted conversaba con gente de la Revolución Ciudadana? No estaba cercano. Fue en la asamblea que comienza esa afinidad. No estaba yo cercana a lo que es la política, definitivo. Estaba yo más con mi profesión. Fui en mediación. Claro, estaba en mediación, abogada del registro civil, luego docente en la Universidad de Bolívar, y ahí me invitaron a participar y me gustó mucho porque comencé a leer, ¿no? Cuál es el propósito del movimiento Pachacuti, cuáles son sus principios. Es muy humano, con principios en favor del pueblo, en favor de la gente. Pero como le dije, lastimosamente sus dirigentes corruptos lo único que hacen es negociar. Y no solamente Mireya Pazmiño fue asambleísta, hablemos también qué hicieron los otros asambleístas de la provincia de Bolívar, que
Ellos sí votaron en favor de las leyes de Lazo, ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos para la provincia? Entonces eso hay que preguntarse. Ellos sí eran y hay amigos, que, y ellos siendo eran, amigos eran, no hay. eran amigos también, ¿no es cierto? Y votaron en favor de algunos proyectos, en favor de que no se voten y no se... en favor de los juicios políticos, ¿no? Ahí están del Consejo de la Judicatura. ¿Qué trajo a la provincia de Bolívar? ¿Que les den para que puedan poner a familiares o amigos en algunos cargos? ¿Solo eso? Está bien, hay que dar puestos de trabajo, pero no tampoco que se saquen de unos puestos gente que está trabajando y que mantiene a su familia para poner también a familiares o amigos. ¿Por qué? Porque no les dio el voto a personas que estaban haciendo daño a la justicia del país. Y ahora estamos con el resultado que estamos, ¿no? Con tanta delincuencia e inseguridad. Y que las instituciones han sido utilizadas solamente para esta clase de cosas, no para en verdad tener una buena justicia y que venga inversión también y tengan el respaldo de una buena justicia en nuestro país, que tengan seguridad jurídica. Pero bueno, ahora sí, nace? La pregunta, eso le dije, la revolución, comenzamos con esos acuerdos porque había que llegar a tener votos, y eso es democrático, y se necesita llegar a acuerdos. Y ahí en ese momento, Mireya Pazmiño, me separé de Pachacutic, no estaba coordinando con ellos, yo fui a coordinar directamente con la CONAIE, ¿sí? La CONAIE pensaba en su gente, la CONAIE pensaba en los pueblos y nacionalidades y sigue pensando. Entonces, tuve el respaldo de la CONAIE. Y tuve, ¿De Leonidas Diza en particular? Leonidas Diza es el presidente de la CONAIE, ¿no? Y para mí es el principal líder social que tiene el país. Es el principal líder social que tiene el país. ¿Conversas con él usted? Sí, y de igual manera, yo creo que el principal líder político que tienen los ecuatorianos también es el presidente Rafael Correa. De igual manera, también converso con él. Y se conversa con otros líderes también que hay en el país. Entonces, había que llegar a un consenso, a un acuerdo para confrontar al gobierno de Lazo contra estas medidas neoliberales y empobrecedoras que estaban tratando de meter a través de la Asamblea Nacional, para luego tener un país en caos, un país empobrecido, un país sin trabajo. Entonces, estamos viendo, ¿no?, cómo la derecha, desde Moreno, que permitió que esté a la derecha, Lazo y Noboa, han perjudicado mucho a los ecuatorianos. Imagínense que 550 ecuatorianos salen diariamente del país, la migración. 100,000 compatriotas se han ido en este primer semestre del año. Nadie está seguro, nadie quiere quedarse en el Ecuador. No hay oportunidades, no hay una equidad, no hay una empatía con la pobreza, con la gente que no tiene que comer. No hay empatía de parte de las autoridades. Y ahora lo único, la ministra de Educación, ¿qué dice? Creemos un himno, que con ese himno los niños van a tener oportunidades, cuando sabemos que hay cerca de 120,000 niños que ahora no van a ir a la escuela. 120,000 niños. ¿Y a dónde se van a ir esos niños? A estar mendigando y pidiendo caridad en las calles. Mientras la ministra lo único que hace es querer generar un himno, no sé qué clase de himno, y no sé para qué. No hay política pública para proteger a nuestros niños. Yo pregunto algo ahí. Usted ya fue asambleísta. Uh-huh. ¿Por qué querer volver a ser asambleísta? ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? ¿Qué dejó ahí? ¿Qué es lo que necesita en este caso la provincia? ¿Por qué nuevamente querer ser asambleísta? Hay que hacer política y necesitamos de una buena política. Necesitamos de proyectos de ley que ayude a los ecuatorianos. Proyectos de ley que ayude a nuestra provincia, a nuestros productores, al campo, a la ciudad. Necesitamos generar política pública para los emprendedores, política que ayude a que tengan un préstamo de la banca pública, que sea la banca pública quien ayude a solucionar estos problemas de los ecuatorianos. Tenemos varios problemas de los ecuatorianos y desde la Asamblea Nacional generar proyectos de ley que ayude a un gobierno que estés en favor del pueblo ecuatoriano a generar política pública y que solucione estos problemas que tenemos los ecuatorianos. Y por eso Mireya Pazmiño aceptó estar nuevamente de candidata para llegar a la Asamblea Nacional y ojalá tengamos ahora sí un gobierno
Sí, estoy segura que vamos a tener una presidenta que se ocupe de estos problemas que ya no damos más los ecuatorianos. ¿Cuál va a ser la posición de Mireya Pazmiño en la asamblea de llegar justamente al Apoyar todo proyecto de ley que sea en favor de los ecuatorianos, todo proyecto que sea en favor de generar la reactivación económica un en poco nuestra más de provincia, experiencia la reactivación local? Claro que sí. En estos últimos periodos creo que todos necesitamos tener un poco más de empatía de las necesidades madurez de la gente. política. Como usted dice, madurez política. Mireya Pazmiño está dispuesta a sentarse, a dialogar, a llegar a acuerdos. ¿Por qué no? Podemos llegar a acuerdos. Usted va a llegar vengan proyectos acá a la provincia de Bolívar. Y se va a cambiar de movimiento. ¿Por qué? Yo eso no hice, como le dije, fui electa por el movimiento Pachacutic y me quedé en el movimiento Pachacutic. No traicioné mis principios ni los principios del movimiento Pachacutic. Sí confronté a un gobierno neoliberal nefasto, mafioso, corrupto, y de igual manera me fui en contra de los intereses personales de ciertas dirigencias del movimiento Pachacutic. Hemos conversado con Mireya algunos Pazmiño va a militantes. estar o entra de asambleísta si el pueblo bolivarense me da ese voto de confianza. Estaré en la asamblea igual, peleando por los intereses de todos, por los intereses de los bolivarenses, por los intereses de los ecuatorianos, denunciando las injusticias, denunciando la corrupción y apoyando aprobar proyectos de ley que sirva en beneficio de reactivar la economía, que sirva en beneficio de recuperar la seguridad del país. Militantes de la Revolución Ciudadana justamente indignados, molestos, resentidos, incrédulos de cierta manera, porque le usan a la Revolución Ciudadana, dice. ¿Le usan para qué? Por los casos que han pasado actualmente. Y hay que darles la razón. Mire lo que pasó recientemente en este último periodo, ¿no? La gente confió en un asambleísta, le ayudaron a trabajar, a conseguir ese voto de confianza, y luego le traiciona y se va con el gobierno. Totalmente diferente. Un gobierno en que ideología mintió, que subió el IVA supuestamente para seguridad, y que no tenemos ninguna respuesta, no hay ningún plan Fénix. Mintió en dar trabajo a los jóvenes, mintió en dar educación a los jóvenes, mintió en que iba a pagar los impuestos de su familia, que hasta el día de hoy no hay nada. Lo que sí hemos visto que se le ha dado es varias recompensas tributarias, estas exoneraciones tributarias solamente a su grupo de amigos, ¿no? De amigos y de familia, y que solamente ese grupo de amigos o solo su familia está siendo beneficiada por varios contratos que tiene que generar el Estado. La militancia de la Revolución Ciudadana puede confiar 100% y a esa en usted. persona le ayudaron, y esa persona traicionó esa confianza, yéndose con un gobierno que está en la derecha. Un gobierno que dijo que era de centro izquierda, algo así, pero hemos visto que solamente ha gobernado para el 1%, y lo que está haciendo el día de hoy, ¿no? Y lo estamos sintiendo ahora los ecuatorianos. Más inseguridad de lo que ya estaba, más muertes violentas. Recién acabo de leer algo que me llamó mucho la atención, fue muy doloroso, que capturaron a 3 delincuentes que se dedicaban a esto del secuestro, ¿sí? en Guayaquil, y que le encontraron a una anciana de 69 años de edad sacada las uñas, porque con eso le chantajeaba a la familia para que pague. ¿Sí? Entonces, esta clase de Tenebroso. cosas estamos viviendo y no tenemos ningún resultado. Nos mintieron por todo lado. Y una persona, siendo de la Revolución Ciudadana, del progresismo, de queremos en favor de los ecuatorianos, en favor de los más necesitados, de las mayorías, de las grandes mayorías, se vaya en contra de todo eso y venda su voto, ¿no? ¿Y qué tiene para la provincia de Bolívar? ¿Qué ha traído a la provincia de Bolívar vendiendo el voto de la provincia de Bolívar? ¿Qué ha traído? ¿Solo intereses personales? O no sé qué, ¿no? O ser de nuevo candidato, pero ahora por ese partido, por otro partido político. Entonces, necesitamos ser coherentes y también tomar conciencia. En Mireya Pazmiño van a tener siempre lealtad. No voy a traicionar los principios, no voy a traicionar ese voto de confianza. Empatía, ser más humanos. No pero también ir a luchar y a pelear. No va a poner polarizados en su carro para no saludar después. Mire, yo creo que estoy con el mismo siempre carro. Siempre le pregunto, ¿no? Estoy con el mismo carro de cuando llegué. Antes de ser asambleísta, sigo con el mismo carro. Estoy aquí. No he puesto ningún
polarizado, no he sacado las placas, nunca utilicé esa dignidad que tuve para absolutamente nada. Humildad, nosotros siempre les pedimos, sean candidatos, ya sean electos, humildad, somos personas. humildad. Contestar el teléfono, contestar los mensajes. Mire, somos personas es lo que les falta a muchísimos. Hemos estado ahí. Y seamos realistas, cuando están de candidatos, abrazan, besan, bailan, comen cuy, comen borrego, comen jaguar locro, comen todo. Pero ya cuando son electos, se olvidaron absolutamente eso. Y no es mentira el hecho de que ponen justamente polarizados en los vehículos, justamente para ya no ver a la gente. Que eso nunca pasa. Nada pasa. Creo que nos han cambiado de cómo hemos sido, cómo nos han criado nuestros papás, los principios, los modales. Seguiremos manteniendo eso. Pero sí, yo creo que también le debo ahora a la provincia. He estado confrontando, no se podía llegar a un acuerdo con un gobierno mentiroso que no le iba a dar nada a la provincia. Y como le dije, los otros asambleístas sí vendieron su voto, ¿no? ¿Y qué han traído a la provincia de Bolívar? Hay que preguntarse, porque tenemos un gobierno mentiroso. No iba a cumplir con absolutamente nada. Espero llegar a tener gobierno, nuestra futura presidenta. Vamos a recuperar lo que se dejó haciendo y de esa línea base, por lo menos que tuvimos, irnos hacia el progresismo. La inseguridad está acabando con todo. Hay que generar política para recuperar nuestra seguridad, hacer una limpieza en algunas instituciones públicas, como es la policía, como es las Fuerzas Armadas, y de igual manera permitir que la Asamblea Nacional, la Asamblea no es para cogobernar con el gobierno, la Asamblea es para hacer un control político, para hacer y frenar a veces el abuso de poder de un presidente. Así se enoja. Que ahora estamos viendo. Así se enojen, así pataleen, así digan lo que digan. No nos callemos ante las injusticias. Eso Correcto. es lo que va a hacer Mireya Pazmiño y trabajar por la provincia y que el voto de la provincia de Bolívar con se esa respete. fuerza, diga. Es que se debe Con ese- respetar. con ese- Y se hizo respetar el voto de la provincia de Bolívar. No vender el voto a gobiernos mentirosos y para aprobar proyectos de ley que vayan en contra de nuestros derechos, en contra del pueblo ecuatoriano. Vamos a leer unos comentarios ya por honor al tiempo. Nos dice Jorge Enrique Paredes, ¿cómo desde la función legislativa se puede generar oportunidades para nuestra provincia? ¿Qué propuesta tendrá usted para que nuestra provincia deje de ser la más pobre del país y al menos y la que menos oportunidades genera para su propia gente? Rodrigo nos dice que sinvergüenza esta asamblea, que los comentarios por supuesto son respetables, no estamos con un guión, todos tienen la oportunidad bien, justamente de de expresarse, siempre en el marco, como decimos nosotros, en el marco del respeto, siempre en el marco del respeto. John Pazmiño, apoyamos a la mujer bolivarense valiente que se hizo sentir en la provincia, no como otros asambleístas que se venden por migajas. Qué bien, abogada Mireya, mi voto para usted. Buenas noches, saludos. Un lujo de asambleísta que posee Bolívar, Rubén. Washington dice, el país está como está por culpa de los políticos que siempre han buscado solo beneficios personales y de su gente. Dice Juan Estuardo, dice, gracias al primer medio de comunicación digital Así Nomás por apostar a los pequeños emprendedores a través de la promoción de nuestros productos por intermedio del trueque. Dinamizamos la economía local. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, estimado Juan Estuardo Amaguaña. Eso es lo que hacemos como medio de comunicación responsable. Preguntamos lo que tenemos que preguntar, ¿sí? Discrepamos, encaramos, pero siempre en el marco del respeto, como tiene que ser. Hay muchas propuestas que tiene, por supuesto, Mireya Pazmiño, que tiene la Revolución Ciudadana, pero que se nos quedan por honor al tiempo y que por supuesto tenemos que tener primero un abrebocas. Ya más adelante viene lo fuerte justamente para que se pueda dar a conocer, se pueda socializar qué es lo que se va a hacer en la asamblea, qué es lo que se tiene pensado, cuáles son los proyectos de ley. Porque una cosa es que yo pueda presentar 1000 proyectos de ley y otra cosa es que me aprueben. Si no me aprueban, ¿de qué me sirve presentar los proyectos de ley? Y es la pregunta que yo siempre les hago. Puede salir 100 proyectos de ley presentados, ¿y cuántos fueron aprobados de estos 100? A veces ninguno. Es lo mismo que nada, Mireya, prácticamente. A veces por la voluntad del interno de la asamblea no se pueden dar, pero
hay que pelear justamente ese tipo de cosas. Hay que tratar de buscar mayoría, por supuesto, para que esos proyectos puedan progresar y puedan pasar. Dice Rubén, vuelva a invitar Galo, me dice. Es cuestión de que acepte nada más, Mireya. No hay ningún problema. Yo encantada de poder dialogar y poder comunicar también a todos los bolivarenses. Y la próxima le tenemos los espumillas. ¡Ay, qué Exacto. rico! A mí me encantan las Le debemos espumillas. unas espumillas. Por favor. Dice, Pía dice, buenas Y noches, esas espero que espumillas hay que llevar a la asamblea. le enviamos por flota. No, hay que llevar, tiene que ir el compañero, no sé, claro, tiene que ir y todos, ¿por qué no? Y a las venderles a espumillas, toditos ahí, de imagínense curul en 50 curul. centavos, $1 y todos estarían encantados porque nos recuerda de niños, ¿no? La espumilla. Espectacular. A mí me recuerda mucho y espumillas, la la infancia Pepa de la espumilla. hace espumillas espectaculares. Riquísimas. Buenísimas. Buenas noches, tenemos espero que que la probar. doctora llegue nuevamente. La gente está confundida con tanta desinformación, pero solo el tiempo le dará la razón a Mireya Pazmiño. Bueno, comentarios positivos, comentarios negativos, hay de todo en esta vida. No podemos ser tampoco del agrado del 100% Yo sé, así es. de las personas, pero vamos trabajando con ética, con empatía, vamos trabajando con corazón. Yo creo que esas son las mejores armas para poder llegar a cualquier lado. Y por supuesto, siempre siendo consecuente con quien da el voto y siendo responsable con la ciudadanía, quien le elige justamente para cumplir alguna función específica. No necesariamente asamblea, prefecturas, municipios, concejalías. Hay que ser coherentes con lo que se dice, con lo que se piensa, con lo que se ve, ¿sí? Y con lo que se hace. Ojo, hay que siempre tener un grado de coherencia. Estimada Mireya, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué le dice a la provincia de Bolívar en la parte final? Bueno, Galo, muchas gracias a usted. Y sí, hay varios proyectos de ley que se está construyendo. Estoy conversando con varios de los compañeros, de los ciudadanos bolivarenses, y muchos de ellos tienen problemas con lo que es la contratación pública, y creo que la contratación pública es una herramienta utilizada para el desarrollo, y especialmente el desarrollo local. En ese sentido, estamos construyendo un proyecto de ley que ayude a que dentro de la provincia de Bolívar la asociatividad, el cooperativismo funcione y pueda salir varios proyectos, como por ejemplo se pueda en este desayuno escolar, pueda ser la provincia de Bolívar quien aporte con la leche para los niños. Y ahí estarán varias asociaciones colaborando y trabajando para poder vender la leche empacada, no sé, generar lo que es la empresa, la industria. No tenemos empresa, no tenemos industria, no tenemos nada acá en la provincia de Bolívar. Entonces necesitamos proyectos de ley que ayude y que refuerce toda esa necesidad, ¿no? Y reactivar la economía local. Y lo que me queda por decir a la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño no ha traicionado, no voy a traicionar, voy a trabajar y voy a confrontar lo que son las injusticias y lo voy a denunciar. No tengo miedo de denunciar la corrupción y denunciar lo que haga daño para los ecuatorianos, pero también a trabajar, a llegar a diálogos, a acuerdos en favor de nuestra provincia y en favor de todo un país. Mireya Pazmiño, siempre con las manos limpias, estoy aquí. He sido, como le dije, perseguida, acusada, denunciada, me han creado de todo, pero creemos en las personas. Y yo ya presenté mi trabajo, saben cómo es Mireya, cómo fui en la Asamblea Nacional. No he mentido y no he traicionado los principios ni del movimiento donde que me acogió, ni los principios que me enseñaron en casa, y que estoy siempre en favor de los más necesitados, de los que no tienen voz, de la gente que no sabe o no tiene quien le defienda o quien hable por ellos de lo que está pasando. Van a tener una compañera de lucha, una compañera de trabajo, y siempre abierta mi número de teléfono. Creo que lo conocen muchas de las personas. Construyamos lo que estamos necesitando acá en la provincia de Bolívar y lo vamos a reflejar en la Asamblea Nacional. Excelente. Una última pregunta nada más. ¿Qué tal es para un baile? Ay, ¿Qué tal es para una chicha? Me encanta todo lo que es la música folclore, nuestra música. Oiga, Me ¿y la encanta chicha? mucho. ¿Y la chicha le gusta la chicha? ¿No le gusta la chicha? Claro Esas que sí, de todo, son de todo, chicha cortavena. riquísimo. Queremos es súper hacerle lindo también para ir. la cordial invitación. Septiembre, mes de artistas, mes de conciertos en San Miguel de Bolívar, y este sábado
7 de septiembre a las 17 horas en la Plaza de Toros Luis de Mora Jarrín se viene el Super Chicha 360, donde estarán los mejores exponentes de la música nacional. No te lo puedes perder, ven y disfruta de los mejores ritmos y una atmósfera inigualable. Es el evento del año. Margarita Lugue, Jaime Enrique Aymara, Juanita Burbano, va a estar Fabiola Jaramillo, la ex violinista del grupo Coraza, Latin Brothers, Karinita con dulzura y encanto, van a estar los hermanos Romero Núñez, Mónica Alexandra. Este sábado 7 de septiembre a las 17 horas, Plaza de Toros Luis de Mora Jarrín en San Miguel de Bolívar. Y por supuesto también queremos darles a conocer que el siguiente sábado 14 de septiembre, se realizará el Festival Sobre las Nubes, donde el principal exponente va a ser Guanaco, ¿sí? Esto va a ser en la gruta de Lourdes, en San Miguel de Bolívar, a partir de las, si me ayuda producción, a partir de las 10, ¿sí? Desde las 3 de la tarde y el siguiente día tienes los DJ. A partir del mediodía de ese día va a estar feria de emprendimientos, van a estar carpas, van a estar actividades lúdicas, por supuesto el concierto. No solo para que vaya con sus amigos, sino más bien para que vaya con toda la familia justamente a disfrutar. Festival Sobre las Nubes, exponente principal Guanaco, arriba en la gruta de Lourdes en San Miguel de Bolívar, el próximo sábado 14 de septiembre. Y con eso queremos agradecer a todos quienes han compartido, a todos quienes han comentado, a todos quienes reaccionaron, por supuesto, a nuestra transmisión. Infinitas gracias. Nosotros llevándoles siempre la mejor información con la figura pública, con el político, con el alcalde, con el prefecto, con el concejal, justamente preguntando lo que ustedes nos dicen en la calle, lo que nosotros receptamos justamente al interno. Acá no nos tapamos nada, más bien no tenemos un guión establecido para los invitados, sino más bien siempre con la frontalidad y el respeto que nos caracteriza. Yo soy Galo del Pozo, nos vemos del próximo programa. Chao. Así nomás, la voz de una nueva era. Así nomás, la revista que te guía. Así nomás, la vida siempre aquí.